La muerte de los padres y de la hermana de José Rabadán pudo no ser fruto de un simple arrebato. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final 8. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una katana. El parecido entre ambos, lo van a ver, es asombroso. La casa estaba en silencio. Una noche cualquiera en Murcia, hasta que ese silencio se rompió de la forma más violenta imaginable. En el año 2000, España se despertó con una noticia que dejó al país paralizado. Un adolescente de solo 16 años había asesinado a su familia mientras dormía. Su nombre era José Rabadán y pronto sería conocido como el asesino de la katana. El crimen no solo impactó por su brutalidad, sino por la edad del autor y por la aparente normalidad que rodeaba su vida. José vivía en una casa modesta junto a sus padres y su hermana pequeña. Desde fuera, nada parecía fuera de lo común. Era un chico reservado, con pocos amigos, aficionado a los videojuegos y a la cultura japonesa. Pasaba muchas horas en su habitación, aislado, construyendo un mundo propio que poco a poco lo separaba de la realidad cotidiana. Quienes lo conocían lo describían como tranquilo, incluso tímido. No era conflictivo ni problemático en apariencia, pero en su interior algo estaba cambiando. Con el tiempo, comenzó a desarrollar una forma de pensar cada vez más desconectada, marcada por ideas extrañas y una percepción distorsionada de la realidad. La noche del crimen, todo ocurrió dentro de esa casa. Mientras su familia dormía, José tomó una katana, una espada japonesa que había conseguido tiempo antes, y se dirigió a las habitaciones. El ataque fue rápido, violento y directo. Sus padres no tuvieron oportunidad de reaccionar. Su hermana, una niña pequeña, también fue víctima de la misma brutalidad. No hubo señales de lucha prolongada, ni un intento de ocultar lo ocurrido en ese momento. Tras el crimen, José abandonó la vivienda y caminó durante horas. Finalmente, fue detenido poco después sin oponer resistencia. Desde el principio, su actitud llamó la atención de los investigadores. Durante los interrogatorios no mostró el comportamiento esperado. No había llanto, ni desesperación, ni una reacción emocional intensa. Hablaba con calma, como si relatara algo distante. Sus declaraciones comenzaron a revelar una mente profundamente alterada. Afirmaba escuchar voces, tener pensamientos que no podía controlar y creencias que no encajaban con la realidad. El caso rápidamente dejó de ser solo un crimen familiar para convertirse en un debate nacional. ¿Cómo podía un menor cometer un acto así? ¿Qué había fallado? ¿Se trataba de maldad, de una mente enferma o de una combinación de factores que no habían sido detectados a tiempo? Los informes psiquiátricos fueron clave. Los especialistas diagnosticaron que José Rabadán sufría un trastorno mental grave, con episodios psicóticos que alteraban su percepción del mundo. Para él, lo que hizo no encajaba en la lógica común. Su realidad estaba distorsionada, y eso abría una cuestión compleja. ¿Hasta qué punto era consciente de sus actos? El juicio se desarrolló bajo una enorme atención mediática. España no estaba acostumbrada a un caso así. La imagen de un adolescente, aparentemente normal, convertido en autor de un crimen tan extremo, rompía con muchas ideas preconcebidas. Finalmente, fue declarado culpable, pero también se reconoció su condición psiquiátrica. Al ser menor de edad, no fue condenado bajo el sistema penal adulto. Ingresó en un centro de menores especializado, donde comenzó un tratamiento psiquiátrico. Allí pasó varios años bajo supervisión, recibiendo atención médica y psicológica. Con el tiempo, los informes indicaron una evolución positiva. Su comportamiento se estabilizó
y los episodios psicóticos disminuyeron con el tratamiento adecuado. Esto generó otra polémica. ¿Era posible la rehabilitación en un caso así? ¿Podía alguien que había cometido un crimen tan grave reintegrarse en la sociedad? Tras cumplir su condena en el sistema de menores, José Rabadán quedó en libertad. Su caso volvió a generar debate. Algunos consideraban que había cumplido con la ley y que su enfermedad había sido tratada. Otros sentían que la gravedad del crimen hacía imposible aceptar su reintegración. Con los años, se ha sabido que ha intentado reconstruir su vida lejos del foco mediático, formando una familia y manteniendo un perfil bajo. Este hecho sigue siendo motivo de discusión, especialmente para quienes recuerdan la magnitud del crimen. El caso del asesino de la katana no solo dejó una tragedia familiar, sino que abrió una conversación profunda en España sobre la salud mental en menores, la responsabilidad penal y los límites del sistema judicial. Puso sobre la mesa una realidad incómoda. No todos los crímenes pueden explicarse únicamente desde la maldad o la intención consciente. También evidenció la dificultad de detectar ciertos trastornos a tiempo. En muchos casos, las señales pueden ser sutiles o malinterpretadas, y cuando finalmente se manifiestan de forma extrema, el daño ya es irreversible. Hoy, más de 2 décadas después, la historia de José Rabadán sigue siendo recordada como uno de los casos más impactantes del país. No solo por lo que ocurrió aquella noche, sino por todo lo que vino después. El juicio, el diagnóstico, la rehabilitación y el debate que aún continúa. Porque este caso no ofrece respuestas simples. No encaja completamente en la idea de un asesino frío ni en la de una víctima de sus circunstancias. Se mueve en un terreno incómodo donde la violencia, la enfermedad mental y la justicia se cruzan de forma difícil de comprender. Y quizá por eso sigue inquietando. Porque obliga a preguntarse hasta qué punto conocemos realmente a quienes tenemos cerca y qué puede ocurrir cuando la mente comienza a romperse en silencio, sin que nadie lo vea venir. Me llamo José Rabadán Pardo y maté a mis padres y a mi hermana con una katana cuando tenía 16 años. Me he cuestionado si verdaderamente era el monstruo que la gente decía que era, ¿no?